La siguiente parte, entonces, como les he comentado, es la de determinar un cociente de dos funciones y una compuesta de dos funciones y determinar el dominio de una función resultante. Okay, estas, creo que, bueno, en el punto anterior nos tomó tiempo porque debíamos graficar y, bueno, debíamos tener cuidado con varios puntos al reemplazar, entonces esperemos que en esto no nos tome bastante tiempo. X al cuadrado más uno. Bueno, consejos con respecto a la otra función mientras apunto esto de por aquí, a las funciones que vimos anteriormente. Espero las tengan claras y espero las tengan, pues, o sepan cómo graficar ese tipo de funciones, ¿sí? Cuando es la parte entera, cuando es una función a trozos, cuando es un valor absoluto, porque, pues, bueno, estas funciones se pueden volver a presentar, ¿no? En otro taller, incluso en el parcial. No es fijo, ¿sí? Pero se pueden presentar, así que es bueno que las tengan presentes. Vamos a ver cómo nos va con estas dos funciones. Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de cada función. El dominio de f son todos los reales. Esta es una función polinómica de grado 2, dominio de todos los reales. No tenemos problema ahí. El dominio de g son los x en los reales, tales que nosotros ya sabemos, 3x menos 2 sea mayor o igual que 0. No voy a hacer los cálculos paso a paso, pero espero que si alguien tiene dudas o problemas al determinar esto, me lo puedan comentar o me lo consulten. X mayor o igual que 2 tercios, es decir, de 2 tercios hasta más infinito. Ok, entonces bueno, ítem A. Ítem A es definir el cociente de las dos funciones. Esto no puede ser más sencillo, sino que reemplazar. O sea que esta parte del punto era prácticamente un regalo. Simplemente eso y tenemos la función cociente de f de x sobre g de x. Esta función la voy a llamar h. Esto por efectos de practicidad para calcular el dominio. Su dominio va a ser el dominio de f intersectado el dominio de h, perdón, el dominio de g. Y a esto le vamos a quitar los valores que hagan que g de x sea 0. Y a esto le vamos a quitar entonces los x tales que eh, g de x sea igual a 0. Sabemos esto porque en el dominio de las operaciones con funciones es la intersección y cuando es el cociente pues debemos agregar esta condición, los x que hagan que esto sea 0. El dominio de f son todos los reales. El dominio de g es únicamente este intervalo de 2 tercios a más infinito. ¿Cuál es la intersección de estos dos intervalos? Este intervalo de acá, 2 tercios más infinito. ¿Por qué? Porque cuando un intervalo está contenido un conjunto está contenido en otro conjunto, pues la intersección es ese conjunto más pequeño, ¿sí? Entonces aquí tenemos los reales intersectados a esto. Los reales intersectados a cualquier conjunto va a ser el otro conjunto, simplemente. Lo pueden graficar en una recta. Si este conjunto de acá, pues es toda la recta coloreada, puede ser. Y esta parte de acá es únicamente de 2 tercios a más infinito. Las partes comunes que hay entre estos dos es únicamente de 2 tercios a más infinito. Los números menores a 2 tercios están en los reales, pero no están en este intervalo. Esta intersección es eso. ¿Y qué conjuntos o qué puntos hacen que g de x sea igual a 0? Ok, entonces vamos a ver qué puntos hacen que esto sea igual a 0. Para ello lo que hacemos es únicamente 3x menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Porque para que la raíz sea 0, lo de adentro tiene que ser 0. Aquí tenemos 3x igual a 2 y de aquí x igual a 2 tercios. Así que tenemos que quitar 2 tercios. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Bueno, vamos a verlo por aquí. El conjunto solución entonces es 2 tercios cerrado, que es la intersección, hasta más infinito, quitándole el 2 tercios. Entonces, como nosotros vamos a quitar el 2 tercios, aquí por acá, pues tenemos que quitar este 2 tercios. Como lo estamos quitando aquí, pues lo que hacemos es un intervalo abierto. Así que en vez de un intervalo cerrado, pues nos va a quedar un intervalo abierto. De esta forma. ¿Por qué? Nuevamente, la intersección es cerrado en 2 tercios, pero estamos quitando el 2 tercios. Entonces este 2 tercios, como no puede ir, le estamos haciendo intervalo abierto. Ok, y tenemos el dominio de este cociente, que no es más. En esa forma hemos terminado. Ok, para la compuesta de estas dos funciones, lo que nos piden es saber f compuesto de. Ok, para el ítem B lo que nos piden es
f compuesto de g de x, es decir, por definición f de g de x, y definir la función simplemente es reemplazar en f g de x. G de x, ¿qué es? 3x menos 2 en raíz cuadrada. Y 3x menos 2 en raíz cuadrada. 3x menos 2 en raíz cuadrada, es decir, vamos a reemplazar en todos los puntos de f de x, en donde esté x, vamos a reemplazar esto, es decir, f de x es x al cuadrado más 1, entonces todo este, x al cuadrado más 1, y por aquí x al cuadrado más 1. Miramos, x al cuadrado, toda la x está elevada al cuadrado, todo esto tiene que estar elevado al cuadrado, más 1. Ok, tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado y vamos a cancelar. ¿Y qué nos permite cancelar? El dominio de g. Nosotros sabemos que esto que está aquí es positivo por el dominio de g. Como esto siempre es positivo, vamos a poder cancelar sin ningún problema. 3x menos 2 más 1. Y esto es 3x menos 1. Y listo, hemos definido la función. Entonces definir la función compuesta era simplemente hacer esto. Reemplazar, cancelar esta raíz aquí y llegar a esta parte de aquí. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular ese dominio de la compuesta. Son los x en el dominio de g. Esto es definición. Vamos a escribir esa definición completa por acá para que la recordemos. X en el dominio de g, tal es que g de x pertenezca al dominio de f. Y reemplazamos lo que sabemos de todo esto que tenemos aquí. Bueno, vamos a reemplazar todo lo que conocemos. El dominio de g lo conocemos. El dominio de g es de 2 tercios a más infinito. Cerrado en 2 tercios. Aquí ya no es abierto. Porque aquí ya es el dominio de g. Es abierto el dominio de la función cociente. Tal es que g de x es esta raíz, 3x menos 2, pertenezca al dominio de f, es decir, pertenezca a los reales, porque el dominio de f son todos los números reales. Ok, tenemos que resolver esta parte. Entonces, ¿cuándo la raíz de 3x menos 2 pertenece a los reales? Pues cuando esto de acá adentro sea mayor o igual que 0, porque cuando sea menor que 0, pues va a pertenecer a los complejos. Entonces, x pertenece a 2 tercios más infinito. Tal es que x pertenezca a qué? Tal es que, bueno, aquí lo voy a escribir de esta forma. Tal es que lo que está acá dentro de la raíz, para que pertenezca a los reales, 3x menos 2 sea mayor o igual que 0. Pero bueno, esta parte de aquí ya la solucionamos antes. Nosotros sabemos que 3x menos 2 es mayor o igual que 0, miremosla por acá, cuando x sea mayor o igual que 2 tercios, es decir, cuando x sea mayor o igual que 2 tercios. Pero bueno, x mayor o igual que 2 tercios también lo podemos escribir de esta forma. Ya sabemos que x mayor o igual que 2 tercios es lo mismo que escribir esto. Entonces el dominio va a ser la intersección de estos dos. 2 tercios a más infinito o 2 tercios, y 2 tercios más infinito. X que pertenezca a este intervalo y a su vez X que pertenezca a este intervalo. Pues son los mismos, la intersección es la misma. Entonces X que pertenezca a 2 tercios simplemente. 2 tercios más infinito, pues simplemente. Dominio de la función compuesta. 2 tercios a más infinito, cerrado en 2 tercios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cosas que podían haber pasado, que nosotros hubiésemos calculado el dominio a partir de esta función resultante, ¿sí? Pues si consideramos únicamente esta función que es una función lineal, pues su dominio es todos los reales porque es una función polinómica, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros para llegar a esta función que llegamos aquí, antes de eso hicimos este paso que era cancelar esta raíz con este cuadrado. Y para cancelar esta raíz con esa potencia cuadrada, debíamos garantizar que lo que está dentro era mayor o igual que 0. Bueno, entonces ahí había una restricción. Entonces cancelamos aquí siempre que esto sea mayor o igual que 0. ¿Qué nos permite hacer eso? El dominio de esta función g de x. Es por eso que entonces que el dominio de la función compuesta nos ha dado de esta forma que tenemos por acá. Bueno, nuevamente, como lo mencioné con el ejercicio anterior, si quedan dudas, espero me pregunten con respecto a este ejercicio porque es importante que esté todo lo más claro posible. Vamos a ver si las siguientes funciones son pares, impares o ninguno de esos dos tipos. Entonces, vamos con una función f de x igual a la raíz, al valor absoluto, perdón, de x sobre x, y vamos a ver si esta función es impar. ¿Es par o es impar o no cumple con ninguno de estos dos requisitos? Bueno, entonces sabemos que el primer paso es hacer f de menos x.
f de menos x va a ser el valor absoluto de menos x sobre x, ¿sí? Ok, bueno, esto lo podemos ver, perdón, aquí sobre menos x. Okay, esto lo podemos ver de otra forma. Aquí lo que podemos decir es que menos x, nosotros sabemos que menos x es igual a menos 1 por x, ¿sí? Esto es lo mismo. X, si a un x lo multiplicamos por menos 1, nos da menos x. Independientemente si x es positivo o negativo, lo multiplicamos por menos 1, nos va a cambiar el signo. Esto es lo mismo que tener menos 1 por x sobre menos x. Propiedades del valor absoluto, matemática básica. Lo podemos separar. El valor absoluto de menos 1 es 1. Y aquí este 1, pues como está multiplicando por 1 es lo mismo, así que lo podemos quitar. Entonces x sobre menos x. Y aquí por propiedades de las fracciones o de los cocientes, lo que puedo pasar es este menos acá. Claramente esto es diferente de f de x, ¿sí? Y bueno, todos estos pasos quizá algunos hayan saltado de aquí a aquí, pero bueno, lo que justifica esto es esta parte de por acá. Entonces es importante que la tengamos presente. Ahora, ¿qué no es correcto decir? Por ejemplo, que el valor absoluto de x sea igual a x, ¿sí? Esto no lo podemos decir. Aquí no podemos decir esto. ¿Por qué? Porque no sabemos si x es positivo o es negativo. Así que nosotros no podemos decir, por ejemplo, ¿sí? Nosotros no podemos decir que el valor absoluto de x sobre x sea igual a x sobre x y esto es igual a 1. No, porque este puede ser x, pero si este es negativo, entonces esto es menos x y esto es menos 1. Entonces, no podemos calcular, no podemos sacar esa x del valor absoluto sin tener en cuenta pues cómo va a ser esa x, si es positivo o negativo. Lo que sí podemos hacer es que teniendo un menos, este menos sí lo podemos quitar, porque el valor absoluto lo que hace es quitar los signos negativos. Y si x es negativo, pues bueno, lo vuelve a ser positivo. Entonces tenemos esto y pues claramente no es igual a f de x, pero nosotros si hacemos menos f de x es menos y f de x es esto. Entonces esto es igual a esto, ¿sí? Lo podemos corroborar aquí, esto es igual. Entonces la función es impar. Esta primera función es impar. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es una función que se ha dado como cociente, es una función g de r. Las funciones no siempre dependen de x, entonces hay que tener presente y pues no confundirse o no acostumbrarse únicamente a una variable. Por ejemplo, si estudiamos en física, hay muchas funciones que dependen de t. Esto porque en física es importante el estudio del tiempo, entonces dicen una función con respecto al tiempo. Entonces es importante que no siempre se trabaje con x, ¿sí? No quiere decir pues que cuando vayan a plantear un ejercicio cambien a cada rato de variables, ¿no? Pueden trabajar simplemente con x porque se sientan más cómodos o porque es lo más usual. Pero si de pronto se presenta una función de esta forma, como se ha presentado aquí, pues no quiere decir que esto ya no sea una función o que esto ya nos genere problemas, ¿no? Es lo mismo que trabajar con x, simplemente que hemos cambiado la variable. Ok, la primera paso entonces, pues no va a ser calcular g de menos x, ¿no? Entonces, de pronto, únicamente para que lo tengan en cuenta, g de menos r, ¿sí? G de menos r, ¿qué va a hacer? Reemplazar menos r en donde está r. Menos r al cuadrado menos 1, menos r al cuadrado más 1. Y nosotros sabemos que un número o un término con un signo menos elevado a una potencia par, podemos quitar ese signo menos. ¿Por qué? Lo mismo que con el valor absoluto, nosotros podemos expresar esto como menos 1 por r. Y propiedades de la potencia, nosotros podemos separar esto, ¿sí? Nosotros podemos separar de esta forma y nosotros sabemos que menos 1 al cuadrado es 1. Y como 1 por r al cuadrado, pues es r al cuadrado. Entonces, por eso es que cuando es una potencia par, nosotros podemos quitar ese menos. O por ley de signos también. Otra forma de verlo es que menos r al cuadrado es igual a menos r por menos r. Y esto es r al cuadrado y como menos por menos es más, pues r al cuadrado. Dos formas diferentes que sustentan que un negativo o un signo menos elevado a una potencia par se va a hacer un signo positivo. De esta forma. Y es claro, espero, que estos son iguales. G de r. La función es par. Ok, entonces, nuevamente, todos los ejercicios que se han realizado, es importante que los tengan presentes, ¿sí? Que en el parcial, pues lógicamente no se van a preguntar los mismos ejercicios, pero de pronto el
los puntos se pueden relacionar, ¿sí? Entonces es importante que todos los conceptos que hayamos visto estén claros. Ahora, no solo resolver ejercicios, ¿sí? No solo resolver ejercicios que se presenten o graficar o calcular dominios y contradominios de algún ejercicio que se nos haya presentado es importante. No, también es importante que conozcamos los conceptos, que sepamos cuándo una regla de correspondencia es una función, ¿sí? Todo eso lo hemos visto en clase. Entonces, que es importante que conozcamos esos conceptos claros, ¿sí? Que si tenemos una función polinómica, pues no hay necesidad de hacer más para calcular su dominio, sabemos que son todos los reales. Que si tenemos funciones constantes, su contradominio sabemos que es un solo punto. Que si tenemos una recta, ¿sí? Su contradominio también son todos los reales, ¿sí? Son cosas que hemos visto y que nos pueden ayudar a ahorrar muchos pasos, ¿sí? Entonces es importante que las tengamos presentes, que no las pasemos por alto, ¿sí? Entonces todas esas definiciones y cómo proceder, teniendo ya las definiciones, pues cómo proceder para calcular o para resolver algunos ejercicios, pues bueno, eso sí es importante que lo sepamos hacer. Entonces, repito, si queda alguna duda con algún ejercicio que se soluciona, espero y me lo comenten. Si hay alguna duda con alguna definición, con algún concepto, con algún ejercicio que se hayan encontrado en el libro o en internet, pues me pueden preguntar y podemos resolver esas dudas. Entonces es importante que todos esos conceptos estén claros, que hayan quedado claros cómo calcular eh, las gráficas, dominios y rangos para las funciones que se presentaron, cuando son funciones a trozos, cuando se nos presenta, por ejemplo, máximos enteros, valor absoluto u otra función cualquiera que nosotros sepamos cómo se comporta. Bueno, sabemos que esas funciones elementales nos ayudan a graficar funciones que dependan o que se asemejen a esas funciones. Tengamos muy en cuenta eh, las desigualdades cuando se nos presentan funciones a trozos. Esas desigualdades es importante que nosotros las sepamos eh, diferenciar aquí, por ejemplo, menor, aquí menor o igual. Sabemos que en una gráfica cuando es menor es un punto abierto, es decir, sin rellenar. Cuando tenemos menor o igual es un punto cerrado, es decir, un punto relleno. Eso nos garantiza o nos indica hasta dónde va la gráfica y qué puntos está tomando y qué puntos no está tomando, así que es importante que lo tengan presente. Las definiciones de compuesta y de cómo calcular su dominio, recuerden cómo está definido el dominio, simplemente aprendas la definición de cómo calcular el dominio, de ahí en adelante pues ya es operar con las funciones que se presenten en cualquier ejercicio. ¿Sí? Y bueno, para las funciones pares e impares, que fue lo último que miramos, pues bueno, recordemos que el primer paso es calcular f de menos x y que después compararlo. ¿Sí? Simplemente es eso, calcular f de menos x o sea cual sea la variable y compararlo con la función. Si es la misma, pues bueno, va a ser par. Si es igual que menos f de x en este caso, pues va a ser impar. Si no cumple ninguna de las dos condiciones, no es ni par ni impar. Y si lo grafican, si prefieren verlo de una forma gráfica, siempre y cuando se conozca cómo se comporta la gráfica hasta más y hasta menos infinito, entonces, gráficamente, si la gráfica es simétrica con respecto al eje y, entonces la función correspondiente a esa gráfica es una función par, y si es simétrica con respecto al origen, pues la función es impar. Entonces, simplemente eso, que tengamos presente todos los conceptos, cómo proceder con estos conceptos eh, al momento de resolver algunos ejercicios. Entonces, es importante que todo esto lo tengamos muy claro. Repito, no solo proceder o no solo resolver ejercicios es importante, también que sepamos de dónde salen esas soluciones, es decir, saber las definiciones y los conceptos que se han presentado. Sin más, esta es la solución del taller 1. Espero y esto les sirva para resolver algunas dudas, para comprobar con los talleres que ustedes presentaron, para que miren si los talleres que presentaron, pues bueno, en qué puntos están bien, en qué puntos están mal, ¿sí? ¿Qué puntos de esto les ayuda a tener claro, por ejemplo, para que ya en el parcial no se cometan los mismos errores? Y bueno, si hay alguna duda en lo que resolvimos ahora, muchas cosas las resolvimos rápidamente porque son cosas que ya las hemos visto. Si quedaron algunas dudas o si hay más ejercicios que quieran realizar para prepararse para el parcial, me pueden preguntar y resolveremos todas las dudas pues en el menor tiempo posible, ¿no? Recordemos entonces las fechas del parcial para que estén pues pendientes y eh, para que lo puedan pues
presentar de la mejor manera, ¿sí? Entonces que se preparen para que pues, la nota sea la más alta posible, que es lo que nos conviene a todos, ¿no? Sin más, un saludo para todos. Espero que estos 3 videos eh, les haya servido y que les haya servido para que resuelvan algunas dudas y puedan aclarar algunos puntos que hayan quedado en dudas de la temática que se ha visto. Nos vemos en una próxima clase. Sabemos que ya iniciamos con límites, así que prepararse para el parcial, pero sin dejar descuidar la temática que estamos trabajando. Un saludo para todos y gracias por mirar este video.